Vuelvo a abordar, amigos, en este punto de vista, un tema importante. Me refiero a la necesidad que tenemos los católicos de saber cómo defender nuestra fe y cómo defendernos frente a las acusaciones habituales contra la fe. Y esto lo digo a partir de que un querido lector de Así Prensa escribe diciéndome que hace poco había estado hablando, discutiendo de la película Avatar, y que la película Avatar, algunas personas reaccionaron muy mal por los comentarios de la Santa Sede sobre Avatar. Por si acaso, la Santa Sede no tiene ningún comentario sobre la película Avatar. No existen comentarios de la Santa Sede. Yo he comentado Avatar, he dicho que la película es una basofia, es una propaganda ecologista de la más baja laya, es un insulto a la inteligencia, todo arropado en una de las más extraordinarias tecnologías, ¿no? Y me pareció una ironía de la vida que la película más costosa en la historia de la humanidad haya sido nombrada para el mismo número de Óscares que una de las películas más baratas, The Hurt Locker, que no sé cómo se va a traducir al español. Y otra de las ironías de la vida, por supuesto, me parece que justamente la directora de esta película tan barata que ha sido nominada al mismo número de Óscares sea la ex esposa de Cameron, del que produjo Avatar, ¿no? Pero, como digo, son ironías de la vida. Las señalo, ni las aplaudo, ni las reniego. Lo importante es que esta persona dice que estaba discutiendo sobre Avatar y que algunas personas reaccionaron muy mal. Qué pena, pues, que reaccionen mal. Pero bueno, reaccionaron muy mal y una de ellas trajo a colación un episodio muy triste para la vida de la iglesia, que es el episodio de Giordano Bruno, ¿no? Y si es que el tema de Giordano Bruno podría ser explicado en este episodio, como nos dice el lector que nos escribe, dice: hablar de este punto tan doloroso para la Santa Iglesia, sería muy interesante escuchar su punto de vista acerca de este tema tan polémico, ya que por esto muchas personas atacan a la iglesia. No, pues, las personas atacan a la iglesia porque la iglesia les molesta. ¿Qué puedo hacer para que la gente entienda esto? La gente no ataca a la iglesia porque la iglesia haya tenido defectos en su historia. Recuerden ustedes lo que dice el cardenal Danielou. La iglesia es tan grande y ha vivido tan largamente a lo largo de la historia que cualquier brutalidad, cualquier insulto, cualquier ignominia se le puede lanzar y va a ser cierta. La iglesia tiene gente corrupta. Sí, la iglesia tiene gente corrupta. La iglesia vendió indulgencias. Sí, en alguna parte vendió indulgencias, efectivamente. La iglesia quemó a los filósofos. Sí, en algún lugar la iglesia estuvo involucrada en la quema de los filósofos. De algún filósofo, supongo yo, ¿no? Entonces, todo lo que se diga de la iglesia puede ser cierto, pero eso no afecta en nada la autoridad moral de la iglesia. Porque, en primer lugar, otros grupos que supuestamente son grupos iluminados y cultos, etcétera, han hecho cosas peores y más salvajes. Y en segundo lugar, ninguno de esos grupos tiene los santos, los sabios y los titanes para la humanidad que ha tenido la Iglesia Católica. Entonces, vamos a despacharnos rapidito el caso de Giordano Bruno, ya que no viene al caso una vez más. Lo digo simplemente para que los amigos que nos siguen a través de Punto de Vista comprendan que no le quito cuerpo al tema, pero si por mí fuera, simplemente jamás tocaría el tema de Giordano Bruno porque no viene al caso. Si me están criticando a mí por Avatar, ¿qué tiene que ver Giordano Bruno? Es como si alguien me dijera: oye, me parece muy mal que tú defiendas la doctrina de la iglesia. Yo la comienzo a defender de una manera convincente, y la persona me dice de pronto: ¿y sabes qué? Me parece más mal que tengas mal aliento, que no lo tengo por si acaso, pero que me digan eso no tiene nada que ver. ¿Por qué me tendría que defender de eso? Eso demuestra ya la derrota de la persona. Cuando alguien está discutiendo conmigo sobre Avatar y me menciona a Giordano Bruno, le digo: mira, otro día, si quieres, cuando te informes bien, vamos a debatir de Giordano Bruno. Pero si estás cambiándome del tema de Avatar a Giordano Bruno, quiere decir que estás aceptando que no tienes argumentos para seguir discutiendo Avatar. ¿No es cierto?
porque no veo otra forma de por qué Giordano Bruno tiene que salir en la discusión de Avatar. Giordano Bruno fue un loquito, un pobre sujeto nacido en Nápoles que muere quemado en el campo de Fiori en el 1600. Giordano Bruno entra a ser dominico, de ahí dice que se va a pasar a los franciscanos, no se pasa, se va al norte de Italia, se va luego a Alemania, se va luego a Suiza, abandona la congregación, después dice que no la ha abandonado. La vida de Giordano Bruno es loquísima, es surrealista. Giordano Bruno dice que es calvinista, y los calvinistas dicen, perdón, un momento, Giordano Bruno no es calvinista, y lo expulsan por herético, es decir, porque los calvinistas consideran que es un calvinista herético. De ahí regresa, digamos, bajo la protección de un noble veneciano, regresa al territorio italiano, y finalmente este noble veneciano, al parecer porque además de ser una persona que estaba mal de la cabeza, que cambiaba de opinión, que escribía poesía, que decía que era científico, que decía que era poeta, que hacía de todo un poco, pero que en realidad no aportó absolutamente nada significativo a la historia de la ciencia, de la cultura, de la poesía, etc. Giordano Bruno, si se hubiera muerto en su cama, nadie sabría de su nombre. El problema es que tuvo la suerte para su historia, no para él, obviamente, es trágica la muerte, pero para su historia tuvo la suerte que lo quemaran en el campo de Fiori. ¿Quién lo quema en el campo de Fiori? Las autoridades civiles. Él efectivamente fue juzgado, fue entregado al tribunal de la Inquisición en esa época, al Santo Oficio, que lo interrogó, le pidió que renunciara a sus herejías, que aceptara la verdad, que renunciara a sus cosas. Estuvo a punto de renunciar, pero de pronto un día, y yo creo que es porque estaba mal de la cabeza, se plantó como mula y dijo, no, ya no cambio de ideas. Y obviamente, como además de ser hereje era estafador, tenía 30 problemas pendientes, la Iglesia lo entrega a la autoridad civil, y es la autoridad civil la que decide que lo quemen. Cuando lo queman, el que lo había juzgado en el tribunal eclesiástico, el famoso cardenal Roberto Bellarmino, San Roberto Bellarmino, que había sido extremadamente paciente y bondadoso, envía a una religiosa para que le lleve un crucifijo, porque ya la iglesia no puede detener que lo van a quemar. Y este sacerdote, esta religiosa, se le acerca para que bese el crucifijo y él dice, no quiero besar el crucifijo porque estoy muriendo mártir, perseguido por mi fe. Está muriendo mártir, perseguido por su fe cuando lo están quemando por estafador y por herético. Estaba mal de la cabeza, pues. Y luego, ¿qué cosa sucede? Cuando muere Giordano Bruno y luego los masones piemonteses toman Roma y unifican Italia, 250 años después de la muerte de Giordano Bruno, le construyen un monumento de bronce allí en Campo di Fiori, donde fue quemado, un monumento que yo considero fantasmagórico, horrible, de repente así era Giordano Bruno, ¿no? Y luego, más adelante, un autor que no sabía nada de historia, un excelente autor de ciencia ficción, uno de mis favoritos, Isaac Asimov, norteamericano, escribe por ahí en una pretendida historia de la ciencia. Isaac Asimov era novelista, era contador de cuentos, que la muerte de Giordano Bruno paralizó los estudios científicos en los países de tradición católica. Cosa totalmente falsa, pero obviamente suena muy bien y algunos por ahí la han comprado. El asunto sigue siendo muy sencillo. La iglesia no quemó a Giordano Bruno. Y si lo hubiera quemado, ¿cuál es el problema? Ustedes dirán, bueno, no, tampoco exageres. No, está mal. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver con Avatar? ¿Qué tiene que ver con que la iglesia hoy día enseñe tal o cual cosa? Hablemos de cada uno de los temas. No dejemos que cuando exista un tema actual en discusión, alguien nos saque un tema que tiene que ver con el pasado. Si es que una persona dice, ¿por qué a Giordano Bruno? Entonces, en ese momento el católico tiene que decir, la católica tiene que decir, perdón, has saltado a otro tema, que es el tema de Giordano Bruno. ¿Eso quiere decir que te rindes sobre el tema de Avatar? ¿Que reconoces que en Avatar yo tengo razón y que tú no tienes razón y te rindes? ¿Y que ahora quieres hablar de otro tema porque te has quedado molesto
por haber perdido la discusión, entonces muy bien, yo estoy dispuesto a moverme a otro tema. Pero que quede claro que hemos cerrado el tema 1 y estamos entrando al tema 2. Y cuando la persona difícilmente tenga la humildad de decir, sí, ya cerré este tema, ahora me voy a mover al tema 2, entonces le diremos, mira, ¿sabes qué? Déjame investigar, hablaremos mañana para estar bien informado. Que tengas un buen día.